Listo. Entonces, buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy, como ya les comentaba un poco en la invitación de la reunión, vamos a trabajar con algunos elementos que tienen que ver con lo que es diseño. En parte, como una pequeña introducción a algunos elementos que nos ayudan a entender de dónde viene y para dónde va un poco la asignatura. Y en la segunda parte de la sesión, pues voy a dedicarme a hacer la revisión de sus pruebas de control, que en parte es lo que me ayuda a mí a hacer el último ajuste del programa para podérselos compartir vía Meet como tal. ¿Listo? Entonces, vamos a arrancar con esta cuestión. Bueno, veamos que acá. Ahí está cargando. Me avisan cuando ya puedan ver la pantalla compartida, porfa. Ahí ya la pueden ver. Sí, señor. Perfecto. Bueno, entonces digamos que una de las primeras cuestiones con las que vamos a arrancar es de empezar a preguntarse, digamos que para ustedes es como algo interesante, de empezar a ver qué en concreto viene siendo el diseño. O sea, para qué sirve, de dónde viene, de dónde surge, cuáles son como esos inicios y en realidad cómo es que lo estamos entendiendo desde la academia para empezar nosotros a familiarizarnos con el tema y a empezar a organizar un poco las ideas en sí. Desde mi perspectiva, no hay una denominación o no hay una descripción que en concreto pueda satisfacer eh, un concepto o una descripción del diseño como tal. No hay una definición que diga, uff, si eso es el diseño y eso abarca todo. Porque como ustedes se pueden dar cuenta, el diseño está inmerso en muchos sectores. Empezando, pues, por ejemplo, lo que nosotros nos concierne en esta ocasión, que es el diseño gráfico como tal, pero entonces también hay diseño de productos, hay diseño industrial, hay diseño de modas, hay diseño de interiores, hay diseño de juguetes, hay diseño de interacción, hay diseño de interfaz, o sea, hay una cantidad de diseños y creo que continuamente están saliendo nuevas formas de entender el diseño. Entonces, como decir que el diseño es una sola cosa es muy denso, ¿no? Digamos que desde el programa de diseño gráfico de la Universidad del Cauca, el diseño también tiene una perspectiva que es bien curiosa, y es que hay un concepto frente al diseño desde la universidad que está enfocado o se trabaja desde lo cultural, desde lo que tiene que ver con el ambiente, lo que tiene que ver con las comunidades que están alrededor y todo eso, ¿no? Es un diseño un poco más conceptual, es un diseño que pues obviamente va a lo gráfico, pero tiene un alto índice de conceptualización previo, que también es diseño y también es como una cuestión ahí. A mí me gusta entender el diseño como un proceso. Digamos que para mí el diseño es un proceso de comunicación que contiene varios elementos que están ligados a eso. En toda comunicación siempre tienen que existir por lo menos tres elementos primordiales. Un emisor, que pues como ustedes saben es quien emite el mensaje, ¿ya? Un receptor, que va a ser a quien está dirigido el mensaje y quien está recibiendo esa información. Y pues obviamente tiene que haber un canal por el cual el mensaje se transporta o por el cual el mensaje llega a esos usuarios. Entonces, entre el emisor y el receptor siempre tenemos como unos puntos intermedios, ¿no? Entonces, para poder entender este factor frente al diseño, nosotros empezamos a entender que hay diferentes canales de comunicación. Entonces nosotros, digamos, podemos tener elementos digitales o elementos físicos. Entonces, digamos que dentro de los elementos digitales, nosotros podemos encontrar lo que es Internet. Internet es un canal de macroinformación. Nosotros podemos buscar algo en Google y encontrarlo en milésimas de segundos, encontrar 300.000, 400.000, 1.000.000 de respuestas sobre algo que buscamos, ¿cierto? Lo que pasa es que ahí el mensaje tiende a distorsionarse un poco. Tenemos otros canales de información que no nos ofrecen como tantas opciones, pero digamos que también funcionan, digamos la televisión, la radio, la prensa, ya se vuelven algo un poco más direccionados, ya no tienen una amplitud de información como Internet, pero ahí van.
Y digamos que ahí están los canales, ¿no? Canales impresos como la prensa, la revista, los periódicos, los libros, todo ese tipo de cosas como tal. La televisión, pues con la cantidad de canales que podemos encontrar, los cuales están direccionados y diferenciados en categorías, ¿no? Entonces hay deportivos, hay infantiles, hay religiosos, hay de variedades, hay una cantidad de clasificaciones sobre eso. Y la radio que también entra como a jugar un poco en ese asunto, ¿no? Entonces hay radios comunitarias, hay radios comerciales, hay radios militares, hay radios de radios. Entonces ahora lo que vamos es un poco entender ese concepto del diseño. Para mí siempre ha sido un proceso en el cual un mensaje se transmite desde un emisor hasta un receptor. Un buen diseño hace que el mensaje sea sumamente efectivo y un mal diseño hace que el mensaje no cumpla su objetivo. Una de las funciones primordiales de ustedes como diseñadores, de yo como diseñador y de todos los que somos diseñadores, es generar mensajes que sean claros y contundentes. El diseño se encarga de generar mensajes claros y contundentes que lleguen al receptor con la mayor efectividad posible. Ahora, eso suena como muy bonito y como que ve que chévere y tan sencillo. Lo que pasa es que todo ese proceso creativo que hay que lograr para llegar a ese mensaje es lo complicado dentro del diseño, porque entonces para generar el mensaje tengo que tener clara cuál es la idea, cuál es el concepto, cuál es el público, cuál es el canal, cuáles van a ser todas esas alternativas que yo tengo a mi mano para poder transmitir ese mensaje, ¿no? Entonces ahí vamos empezando un poco a entender esa pregunta que ustedes igualmente se irán haciendo más adelante en la carrera y todo el asunto, de empezar a entender qué viene siendo el diseño como tal. Una de las partes importantes, dirán ustedes, bueno, ¿y por qué nos vamos a meter a hablar un poco como de arte rupestre y todo este asunto? Pero para mí es como súper importante entender de una manera muy global qué vendría siendo el diseño, ¿no? Entonces, cuando yo me meto por este lado de llegar y empezar a decir, bueno, sí, me metí por el lado del arte rupestre y empiezo a ver este tipo de cosas, lo veo desde una clasificación bien interesante. El arte rupestre, como ustedes lo saben, es ese arte de 70.000, 80.000 años atrás, en el cual el hombre de las cavernas, estos personajes bien entretenidos, dibujaban en las paredes, en roca y en todo este tipo de cosas, la cotidianidad de su ser, ¿no? En este arte rupestre se pueden encontrar muchas cosas, se han encontrado desde los más básicos que hablan de factores de caza, de factores de cosecha, de siembra, cosas muy puntuales, hasta unos que han ido evolucionando con el paso del tiempo y ya hablan acerca de creencias, hablan de dioses, hablan de religiosidad, hablan de todo un factor como un mítico y así se han como ido moviendo. Pero en concreto, ¿por qué el hombre empezó a hacer eso? O sea, ¿por qué este hombre de las cavernas empezó a decir, bueno, voy a agarrar aquí tierra de este lado, unas plantas de por aquí, agua, voy a empezar a tomar orina o sangre de animales, vísceras, etcétera, y voy a hacer una mezcla con esto y voy a dibujar en una pared, ¿no? Entonces lo curioso es que era la intencionalidad y la necesidad de esos individuos de transmitir la información. Si ustedes tienen un poco en cuenta de cómo funcionaba anteriormente la humanidad, pues la expectativa de los seres humanos no era muy grande que dijéramos, ¿no? Entonces digamos como que, y era por diversos factores. Entonces primero, pues porque imagínense ustedes el factor salubridad en los primeros hombres era nulo. Segundo, pues las peripecias del ambiente y todo lo que se tenía que enfrentar como tal, digamos como que voy caminando súper relajado y traen un abismo, a chao pescado. Había animales del tamaño de los hombres en los cuales el hombre era la presa, y entonces también estaba ahí. Vemos que las expectativas de vida del hombre no eran muy grandes, entonces digamos como que llegar a los 30 ya era un logro súper inmenso como tal. Esto llevó al hombre a darse cuenta de que la información se estaba quedando estancada en los más jóvenes, pero no trascendía. Era como decir que cada vez que se moría, el que más sabía que tenía, digamos, 30 años, quedaban atrás un poco de pelados de 10, 15 que
que de cero otra vez a descubrir cómo tenían que cazar a un mamut, pues por así decirlo. Todo lo que empezó a hacer el hombre de las cavernas fue agarrar toda esa información y empezar a plasmarla en las paredes para que los que venían atrás pudieran ver eso y decir, sí, mira, es que para cazar un mamut tenemos que ir como entre 20 y rodearlo y atacarlo por todas partes. Entonces, eso fueron los primeros diseños, de entender que se tenía que transmitir un mensaje por unas necesidades explícitas de un contexto, de una necesidad de una comunidad, por información, ¿ya? Entonces, ahí nosotros empezamos a entender estas dinámicas de para qué diseñamos. Digamos que el diseño siempre va a responder a una necesidad. Si yo estoy diseñando porque sí, ya no es diseño. Entonces, digamos, no, lo que pasa es que yo estoy ilustrando o yo estoy haciendo ya unas propuestas más artísticas o desde el arte que vienen desde mi propia necesidad de decir algo y me importa cinco si el otro lo entiende o no lo entiende o cosas por el estilo, ¿ya? Entonces el diseño siempre va a responder a una necesidad explícita y como tal debe funcionar bajo esas premisas como tal. Entonces todo este asunto del arte rupestre pues va llevando al hombre a ir transformándose, a ir transformando, a ir transformando, e ir transformando las cosas de una forma tan amplia que ya no solamente era como el factor de llegar y decir es que estamos trabajando con, con elementos que son de transmitir información, como lo que decíamos de cazar un mamut o lo que sea, sino que ya el hombre empieza a darle más sentido y empieza a generar más conceptos alrededor de lo que él empieza a entender del mundo. Ahí es donde aparecen estos elementos que son los glifos, que empiezan a aparecer como los pictogramas y todo este tipo de cosas, que pues obviamente en todas las culturas empiezan a surgir, son muy comunes los jeroglíficos y todo esto, que ya es un sistema de escritura como tal. Cuando nosotros vemos un glifo, digamos que en tipografía es muy característico de ver un glifo o cada una de las letras responde a un elemento visual o a una onomatopeya o una cuestión dialéctica, ¿no? Entonces, en este caso, estos glifos están respondiendo a una abstracción visual, ¿ya? Si nosotros vemos el ejemplo que está aquí, que son como unos glifos más astrológicos, donde vemos al Sol, a Mercurio, a Venus, la Luna, etcétera, pues nosotros empezamos a darnos cuenta de que en la mayoría de los casos, esas representaciones gráficas son la abstracción de la forma compleja del elemento. Digamos que uno de los más básicos o uno de los que nosotros podemos entender mucho más fácil en este caso es la representación de la luna, ¿no? Si ustedes ven ahí, la representación de la luna sigue siendo la misma a través del paso de los tiempos, esa pequeña contraluna, esa pequeña forma muy característica como tal. Ahora, por ejemplo, no sé si ustedes han visto esa representación o esa abstracción de lo que es el sol. ¿Ustedes alguna vez han visto esa representación del sol? No. Si están todavía ahí pendientes y escuchando. ¿No han visto esa representación del sol? Curioso. Veamos ustedes qué tan curiosos son. ¿Alguno de ustedes se ha tomado alguna vez así como de puro ocio ver el sol directamente? No es que les diga que lo vayan a hacer ahora, pero digamos, ¿alguna vez lo han hecho? Sí, Un pues yo sí. punto negro. Sí, ¿Cierto? Entonces, cuando uno ve el sol directamente, Claro. lo curioso es que en el centro hay un punto negro. Entonces uno se imaginaba, pues uno como que pensaba que el sol siempre va a ser una cuestión súper brillante. Entonces uno llega y dice, sí, es una cuestión así. Entonces, como dice ahí el compañero, es una percepción visual, es como un elemento visual que queda en la mente, en el iris, todo ese tipo de cuestiones que ya tienen que ver como con cómo funciona la vista, que hacen eso. Pero entonces el hombre en el pasado se quedaba viendo al sol y veía eso, o sea, una forma redonda con un punto negro en el centro. Con el paso del tiempo, pues esa forma o esa representación del sol ha ido variando para convertirlo pues como en una representación, por así decirlo, como un poco más real de una percepción de lo que nosotros tenemos como el sol, como esa vaina ahí brillante que
esparce rayos hacia todos lados. Pero bueno, cuando nosotros empezamos a entender los glifos o estas abstracciones, empezamos a entender lo que es un proceso de diseño. Aquí, y más adelante lo vamos a tocar, es cómo funcionan dentro de la percepción del diseñador y dentro de estas estructuras lo que vendrían siendo los movimientos artísticos. Hay un movimiento artístico muy fuerte entre los años 70 y 80 aproximadamente, que es el movimiento de la Bauhaus, ¿no? Que es un movimiento que surge en Europa, que surge aproximadamente como en Alemania y todo esto, donde empieza a surgir una idea de que la mínima expresión o los objetos en su mínima expresión funcionan mucho mejor que con una gran cantidad de cosas. Entonces surge el concepto del menos es más, donde esta idea del Bauhaus y como de todo un movimiento artístico que está alrededor de esto, empieza a darnos a entender de que tengo que ser mucho más sintético en mis cosas y tengo que ser mucho más sintético en la forma de la representación del mundo. Hola, Kira. Chao, Kira. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Cuando nosotros empezamos a entender esa percepción, es donde empezamos a ver que el diseño tiene que ser mucho más concreto. El diseño tiene que ser mucho más sintético. Y ahí nosotros nos encontramos con algunas características que vemos en la actualidad. Generalmente, cómo funciona la señalética, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de señalética ya empezamos a ver todo lo que son, por ejemplo, señales de tránsito, señales informativas, señales preventivas y todo esto. Vemos como que una de las máximas expresiones del diseño en su mínima expresión, ¿ya? Ver una señal de pare, ver un alto, ver una ambulancia, ver una bomba de gasolina, ver unos cubiertos y un plato. Todo eso nos lleva a nosotros inmediatamente a pensar en algo, ¿ya? Entonces, ese tipo de cosas son lo que nosotros nos permiten ver si el diseño funciona o no funciona. Ahora, incluso cuando nosotros estamos hablando de las perspectivas desde lo que vienen siendo los dispositivos móviles funcionan con con una gran cantidad de iconos. La iconografía es súper impresionante para ir al inicio, para volver, para atrás, para los perfiles, para las herramientas, para todo. Casi que en muchas de las aplicaciones, digamos que las aplicaciones más prácticas casi no manejan textos a la hora de navegar, a la hora de entender la interfaz. Se están ligando mucho más a pequeños iconos que el cerebro entiende mucho más rápido que una palabra. Y entonces dice, sí, este es el inicio, no, este es mi perfil, esto es tal cosa, aquí están las notificaciones, likes, etcétera, 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 etcétera. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a darnos cuenta de cómo el diseño empieza a jugar con unas abstracciones y esas abstracciones me permiten a mí generar conceptos e ideas mucho más complejas a lo que estamos tratando actualmente. Ahora, esa conceptualización de cómo el diseño se transforma desde algo muy complejo hasta algo muy sintético, lo vamos a trabajar en este pequeño aparte. No sé si ustedes alguna vez han escuchado el término o el concepto de escriba o copista. No sé si alguien lo ha escuchado por ahí. ¿A alguien le suena o no le suena? Que por lo pronto estoy tirado en el piso. Está la señal de internet. Y como yo estoy bien ruco, ya me duele todo. Entonces, ¿han escuchado sobre el concepto el copista? ¿Cómo? ¿O no? Bueno, gracias Camila por responderme porque el resto no sé si están o no están. Bueno, entonces estos términos del escriba o el copista era un término muy característico en la antigüedad. Estamos hablando pues como en la época en la religión empieza a tomar mucha fuerza, ¿ya? Entonces como que después de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Si nosotros analizamos la historia de la humanidad, digamos que los centros de poder o generalmente cómo funciona ese poder en la sociedad está ligado al conocimiento, ¿ya? Y el conocimiento en estos casos está ligado a la producción de conocimiento.
Los copistas eran personajes que en la antigüedad se encargaban de hacer las transcripciones o las copias de los textos o los documentos que surgían desde, ya fueran personas con mucho poder como los gobernantes, o personas también con mucho poder como la iglesia, o personas con mucho dinero. Ellos eran los que en la época podían tener acceso a crear conocimiento, ¿ya? Entonces ahí es donde surge todo este asunto frente al oscurantismo y una cantidad de cosas que tienen que ver como con la religión y todo esto, porque la verdad absoluta, por así decirla, estaba ligada a la religión, ¿no? Entonces se le dice como esa cuestión del oscurantismo porque todo lo que tenía que ver como con la ciencia, que tenía que ver como con el entender el universo, ese tipo de cosas, pues eran tildados de brujería y eran tildados de ir contra como las premisas o las cuestiones de la iglesia. Entonces ahí era donde empezaban la quema de brujas y la tortura y el oscurantismo. Ustedes ya sabrán un poco más del asunto, yo lo manejo como muy general. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? En ese momento empiezan a surgir unos elementos visuales que son como los primeros escritos y de cierta manera pues empiezan a surgir como las primeras publicaciones como tal, ¿ya? Entonces, de ese tiempo empiezan a haber libros que por su desarrollo y su manejo visual se conoce como códices, ¿ya? Que son los escritos hechos que desde el mismo desarrollo del papel, el mismo desarrollo de la tinta, de las herramientas para escribir, dibujar y pintar, todo se hacía a mano. Entonces, los códices eran publicaciones, libros completamente hechos a mano, sin de elementos tecnológicos, mecánicos. Entonces, digamos que empieza todo este asunto y empieza un proceso como de desarrollo visual y en concreto, digamos que es como una de las primeras, o digamos, sí, es uno de los primeros acercamientos que tenemos frente al diseño. Un cliente, que en este caso era la iglesia, un público que no era muy, porque digamos que este tipo de documentos, conocimiento, no era para dominio público, sino como para las personas que podían comprar o pagarlo, por así decirlo, ¿ya? Y un medio por el cual se transmitía el mensaje, que era esas publicaciones o esos códices o escritos bíblicos como tal, ¿ya? Entonces digamos que fue como una de las primeras manifestaciones o representaciones de cómo funcionaba el diseño como tal. Obviamente con el paso del tiempo, ustedes irán aprendiendo y irán conociendo a unos personajes, en este caso, como el señor Gutenberg. Digamos, les van a ir sonando mucho y lo van a estar repitiendo por ahí y en otras clases les van a decir entonces que Gutenberg y que Gutenberg esto y que Gutenberg lo otro y qué tal. Entonces Gutenberg pues fue un personaje que en la época, digamos para mí era como el Steve Jobs de esa época, ¿no? A él se le atribuye la invención de la imprenta, o sea, la imprenta como esta máquina en la cual uno ya no necesitaba al escriba o al copista para que hiciera una copia a mano de cada página, sino que ya había un montaje de tipos móviles, de tipos en plomo, y en el cual yo ponía a funcionar la máquina como una copiadora, y entonces él iba haciendo copias y copias y copias y copias, tantas copias como yo quisiera en el tiempo que tuviera. Entonces, imaginarse que un copista podía hacer perfectamente, digamos, 10 páginas en una mañana, pues una imprenta en esa época podía hacer 1000 copias en una mañana, ¿ya? Entonces, de cómo esa transición tecnológica, pasar de algo netamente manual a algo ya mecánico, pues entonces llevó a varias cuestiones en el diseño. Primero, los de producción se redujeran significativamente. Entonces ya era muy distinto a una persona que estaba escribiendo y no sé qué, además que contando con los errores que escribía mal una palabra o estaba, digamos, imagínense en esa época que uno escribía con pluma y que cuando menos pensaba la pluma derramaba en el papel y suerte. Entonces digamos que viendo ese tipo de cosas, además que todo el proceso de creación era muy complicado, hay relatos de publicaciones o escritos de códices que se demoraban aproximadamente 10 años en terminar un ejemplar. Entonces imagínense la cantidad de cosas que tenía eso.
En cambio, ahora con la imprenta, pues será digamos, una producción que se podía demorar 5 o 10 años antes, pues con la imprenta podían hacer en 5, 7, 8 meses sin tanta complicación y podían sacar muchas más copias. ¿Ya? Entonces eso ayudó, primero, a que la información se pudiera replicar, a que los costos disminuyeran y esa disminución de los costos y aumento de la producción llevó a que la información llegara a muchas más personas. Ya no era solamente como a una élite que podía pagar este tipo de producciones, sino que digamos que esta información puede llegar a cualquier tipo de público que tuviera acceso, ya no tan costoso como los anteriores. Eso también dio pie a que la información ya no fuera solamente desde el ámbito religioso, sino, digamos, como una apertura de otro tipo de temas. Entonces ya se empezaba a hablar un poco más de ciencia, ya empezaban a surgir escritos más filosóficos, planteamientos filosóficos, y toda una cantidad de cosas que empezaron a darle un poco más de oportunidades y un poco más de fuerza al pensamiento del ser humano. ¿Ya? Entonces, ese planteamiento mecánico fue en concreto lo que ayudó a ir evolucionando un poco prácticas como tal. Y entonces yo les decía que Gutenberg para mí era como el Steve Jobs de la época, porque mucha gente dice, no, es que este man inventó la imprenta, este man es un duro, etcétera. Pero yo digo que la imprenta en su tiempo era lo mismo que esto. ¿Por qué? Digamos, si nosotros, si ustedes tienen un dispositivo móvil como un celular, ¿qué cosas tiene un celular? Entonces, digamos, un dispositivo como este, pues tiene el celular. Entonces uno dice, ah, listo, sí, perfecto. Puedo, o sea, tengo el teléfono, puedo hacer llamadas. Tengo una cámara fotográfica con la cual puedo hacer fotografías efectivamente y puedo hacer video, ¿ya? Y de ahí en adelante tengo una cantidad de aplicaciones que me permiten a mí hacer muchas más cosas. Entonces tengo calculadora, tengo un nivel, tengo rastreador GPS, o sea, tengo un entrenador personal en el celular, tengo una consola de juegos en el celular, tengo un reproductor de música en el celular, o sea, tengo interna en el celular. Entonces, como que muchas cosas que estaban por aparte, Steve Jobs lo agarró, dijo, lo condensó en una sola pieza, que era el iPhone. Y, por ejemplo, Gutenberg hizo lo mismo. Los chinos ya han inventado el papel hace mucho tiempo. Los chinos ya han inventado la tinta hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo ya se hacían sellos en otro tipo de materiales, incluyendo metal, desde hace mucho tiempo, que digamos que eso también era como los tipos móviles ya se habían inventado. Entonces él tomó todo eso y dijo, bueno, tengo el papel, tengo la tinta, tengo los sellos, ahora sí, ¿cómo voy a amarrar todos estos tres para que funcione en una sola cuestión? Y así lo hizo. Y así funciona la innovación, pero así también funciona el diseño. El diseño va respondiendo a necesidades. ¿Cuáles eran las necesidades de la época? Poder tener mayor producción, mayor eficiencia y que los mensajes o la información puedan llegar a un público mucho más amplio. ¿Ya? Y efectivamente que después de pasar de la imprenta, que era como de la era mecánica, pues nosotros nos enfrentamos a la era digital. Ustedes son generación digital, ¿no? Yo digamos, ustedes casi que, por decirlo así, ustedes ya desde que nacieron han tenido contacto con las herramientas digitales. Entonces, por ejemplo, díganme ustedes por ahí, cuéntenme rápidamente, ¿desde qué edad tienen contacto y manejo de un computador o un celular? O lo primero que han manejado y dominan. ¿Desde qué edad? Veamos a ver si están despiertos o si ya me quedé hablando solo. Como soy muy sincero, desde que era muy pequeño, ya que papá trabaja con eso. Entonces, Desde los 9. Imagínate, desde que era muy pequeño. Por ahí uno es de los 15, de los 14, 13, uno Héctor como es de los 4 o 5 años. De los 9. Jonathan dice que no se acuerda, pero que desde muy pequeño, por ahí 4, ¿no? Entonces, digamos que en promedio su generación tuvo en promedio desde los 10 años, digamos, ¿cierto? Estamos como que manejando un promedio, hay unos
Hay unos que dijeron por ahí como de los 4, otros dijeron como de los 10, 15, y otros como que por ahí, no sé qué. Digamos que más o menos y aproximadamente en promedio tienen el dominio de ese tipo de tecnologías desde los 10 años. Yo les voy a contar, mi primer computador, mi primer equipo, lo tuve aproximadamente a los 22 años. Ustedes lo tuvieron en la mitad del tiempo. Y mi primer acercamiento a un computador fue en el colegio cuando estaba como en noveno. De eso ya ha pasado mucho tiempo. ¿Sí ven? Y no era el asunto como que no hacer cosas ahí, sino que desde que daban clases de informática en los colegios y que uno aprendía a manejar Paint, la versión más básica, cosas por el estilo, y que eran como 20 en un computador porque no había más. Ahora imagínense las generaciones actuales. Por ejemplo, mi hijo y sobrina tienen acceso a computadores desde que están pequeños. O sea, mi hijo como es de los 3 4 años ya usa y domina computador. Mi sobrina también como desde esa edad. Eso es una cosa impresionante. Incluso mi hijo ahora ya lo arma y lo desarma y sabe que es una cosa, para dónde va la otra, todo eso. Hace un dominio de ese tipo de cosas. Entonces, tengan en cuenta cómo va evolucionando generación tras generación las cosas. Y de esa misma forma evolucionó esos procesos gráficos de desarrollo, desde algo manual que era hecho a mano con las escribas, desde algo mecánico que era con la imprenta tradicional de Gutenberg, hasta llegar a la era digital, donde ya teníamos los primeros computadores. En este caso, en este ejemplo, pues es como de los primeros computadores Apple, que en realidad era como los primeros que empezaban a funcionar, que empezaban a tener muchas funciones. ¿Ya? Pero la era digital abre, en concreto, un gran panorama de opciones para la gente, ¿no? Ya la era digital no solamente me permite a mí llegar a la información con la inmediatez de un clic, sino que me permite generar contenidos que pueden llegar al otro lado del mundo en un instante, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros empezamos a darnos cuenta de cómo el diseño se transforma, evoluciona, crece y crece de una forma impresionante. Nosotros empezamos a decir, ¿en qué momento ahora todo es digital? Pues como ya decir, las oportunidades que tenemos nosotros ahora de estar aquí sentados, yo estando aquí, ustedes pueden estar aquí en Popayán, en Cali, en Medellín, en Bogotá, pueden estar en México, pueden estar donde sea, y puedan llegar a estar en contacto con ese tipo de cosas, ¿ya? Entonces, esa evolución es lo que nos permite a nosotros ahora estar aquí y en concreto aprovechar al máximo de lo que nosotros podemos lograr, ¿ya? Pero esa evolución tecnológica, a mí me gusta compensarla y me gusta siempre como en estos momentos ponerla como en un paralelo con algunas características de la actualidad. Y en este caso les voy a hacer como una pequeña charla muy, muy corta acerca de lo que era el cartelismo cubano, concretamente el cartelismo cubano de cine. Ahora, como ustedes saben, Cuba tiene unas limitaciones amplias por parte del gobierno estadounidense para el manejo de muchas cosas. Entonces, como que el factor de insumos, cosas, etcétera, con ellos es súper complicado. Tienen muchas limitantes de eso, ¿ya? Pero entonces digamos que eso ha llevado a que los cubanos vivan como en, ¿cómo decirlo? Como que en un atraso tecnológico. Tengo amigos cubanos con los que a veces hablo, digamos, por internet, y que ellos me dicen, parce, es que nosotros acá, por ejemplo, internet es una cosa costosísima, entonces tener acceso es complejo, entonces como que dicen ellos, puedo estar como un rato conectado y ya, porque si no, se me van las lucas en eso, y no como que dicen, en serio, parce, sí. Y me hizo, wow. Y el cartelismo cubano responde a una de esas cuestiones, y es que con ese cierre que se tiene sobre Cuba, hay muchos elementos o implementos de desarrollo visual que no llegan allá. Pues como que maquinarias y cosas como de última tecnología, súper complicado. Entonces ellos manejan una cuestión que es como muy, muy artesanal, como muy de un desarrollo artesanal entre ellos. Y el cartelismo cubano, que les voy a mostrar aquí unos ejemplos, responde a eso.
En estos ejemplos que ustedes están viendo ahí en la pantalla compartida, podemos ver de cómo funciona el cartelismo cubano como tal. Es una técnica que ustedes de pronto por ahí otros docentes les han hablado, si no les comento más adelante. Es una técnica que para hacer la impresión de los carteles se utiliza la serigrafía. Entonces, por ahí si lo han escuchado y si no, pues más adelante les explico bien cómo funciona la serigrafía. Es un proceso artesanal de impresión, en el cual a través de unas planchas o unos marcos con seda se hace la impresión de cada color. Si nosotros vemos aquí, en estos ejemplos, por ejemplo, en este que tenemos aquí, miren que aquí estoy trabajando a 3 colores: negro, rojo y verde. Y aprovecho el color blanco del papel para generar parte de la gráfica como tal. Estos carteles son hechos completamente a mano. Digamos que para hacer esos planos de color como el rojo, se hace una plantilla con esa silueta. Exacto, también en Corea, y además que en Corea del Norte es súper limitado, o sea, el gobierno está ahí encima como diciendo, revisando usted dónde está entrando, y entonces como, incluso ellos tienen como sus propias redes sociales muy diferentes a las que tenemos nosotros. Voy a decir que en Corea del Norte no tienen Facebook, sino tienen, como que tienen el Facebook coreano, pues por así decirlo, y no tienen Instagram, sino el Instagram coreano, y solamente funciona entre ellos. Es una limitante del gobierno bien densa, ¿no? Entonces, digamos, pues eso tiene menos casos de COVID. No sé si será por eso, pero bueno. Entonces, a lo que voy es que este cartelismo cubano, el proceso de desarrollar los carteles es muy denso. Entonces, imagínense que ellos en concreto utilizan una sinopsis, una pequeña descripción textual de lo que es la película, ¿ya? Ellos como que dicen, por ejemplo, Transformers, como que decir una raza alienígena llega a la Tierra, bla, 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 bla. Ellos leen la sinopsis y solamente leyendo la sinopsis hacen una interpretación de eso y generan el factor visual, ¿ya? Entonces como que uno se queda, ah, caray. Y aparte de eso, con las limitantes de que tienen que hacerlo todo a mano. Entonces en la serigrafía se utiliza un marco que tiene una seda. Sobre esa seda ellos pegan el papel, ya como si fuera un papel contact sobre eso, por así decirlo, y después eso lo colocan sobre el papel en blanco y empiezan a pasar tinta por donde pasa tinta, etcétera, etcétera. Es una vaina re artesanal, re olesculera. Antes en la universidad nosotros nos enseñaron a hacer serigrafía y hacemos serigrafía con papel. Lastimosamente, pues obviamente por la cuestión ahora del aislamiento y la pandemia, pues no se puede hacer uso en la universidad, pero creo que antes se alcanzaba a utilizar el taller de serigrafía que tiene la universidad y aún hacía serigrafías todavía ahí. No sé si todavía está en servicio porque, pues, como ustedes saben, lo tecnológico empezó a desplazar lo manual en algunos casos y hasta lo último que supe, pues el salón de serigrafía estaba como un poquito echado a perder. Pero bueno, más adelante se podrá ver si se recupera. Y entonces, era todo un proceso artesanal, pero lo curioso y lo entretenido de ese tipo de procesos era que ellos no podían ver la película antes de hacer el cartel. Ellos solamente con el texto tenían que hacer la interpretación. Y ellos de esa forma generar una percepción visual, una representación visual de lo que estaban entendiendo de esa película desde una sinopsis. Entonces imagínense, ni siquiera sabían quién era el actor, ni cómo se veía el actor, ni si, cómo se vestía, ni nada, o sea, nada, absolutamente nada de nada. Entonces imagínense ustedes la complejidad del diseño sobre eso. Por eso me gusta mucho cuando estoy en este proceso, de esta parte de las clases, que hablo acerca de lo tecnológico, de la evolución de todo esto, pero sin dejar de lado la importancia de la conceptualización que se debe tener para poder generar un buen diseño, ¿ya? Entonces, digamos que esta parte de esta presentación y esta parte de hoy como de la introducción
a lo que viene siendo el diseño desde lo gráfico, y el diseño desde las tecnologías y el diseño de tal, es para darles a entender de que el diseñar no es solamente una función de sentarme en un computador y empezar a que el programa me haga esto, esto y lo otro, no. Los programas como Illustrator, como Photoshop, InDesign, Premiere, todos ellos son solamente herramientas, ¿ya? Y uno puede tener las herramientas más poderosas o las herramientas más pailas, pero si usted no sabe qué hacer con las herramientas, el resultado va a ser el mismo. Va a ser algo sencillo, simple, sin impacto. Pero si ustedes, antes de utilizar las herramientas, pueden generar una buena conceptualización, una buena idea, que generalmente se trabaja muy bien desde el boceto y desde la práctica y el error en formatos análogos, a la hora de digitalizar y a la hora de formalizar, va a ser mucho más sencillo. Entonces, aquí es donde yo quiero que ustedes tengan claro eso. El diseño no lo hace un Mac, el diseño no lo hace Adobe, el diseño no lo hace este tipo de cosas, AutoCAD, el diseño no lo hace esta cuestión, el diseño lo hacen ustedes, pero ustedes de aquí. Si aquí no hay una buena idea, si aquí no hay una buena forma de ver lo que ustedes quieren hacer y de preverlo, va a ser muy pailas. Además que hay otro problema cuando yo estoy diseñando, y es que el mismo uso de la interfaz del programa me empieza a condicionar. Les va a pasar un poco más adelante, que de tanto tiempo que ustedes están viendo la interfaz de un Illustrator o de un Photoshop, empiezan a hacer cosas muy parecidas a la interfaz del programa. O también lo que yo le decía a muchos diseñadores antes, que me dicen, ve, ¿y dónde puedo pillar unos referentes a unas cosas, unas vainas? Yo no tengo nada en contra de los referentes y ver ejemplos y esto, pero para mí es como lo último de lo último que se hace. Ya cuando yo tengo mi idea clara, he hecho un par de bocetos, ya tengo más o menos organizado en mi mente qué es lo que quiero hacer, y después de que he tirado boceto un rato, ahora sí voy y pillo por ahí unas plataformas digitales que son muy buenas, y pillo este manejo, esta tipografía me parece chimba, voy a ponerlo por aquí, uso esta foto como la está manejando acá, me parece chimba, lo voy a utilizar acá. Pero eso se hace después de que yo tengo claras las cosas, si no, uno va a terminar con lo que otros ya han hecho. ¿Ya? Entonces, la clase de hoy tiene que ver mucho con eso. Lo que nosotros vamos a ver en esta asignatura es muy de herramientas digitales, sí, pero quiero que tengan muy claro que la principal herramienta que ustedes tienen que trabajar en esta asignatura está aquí, ¿ya? Si ustedes no le dan fuerza a esta parte de acá, pueden tener el mejor computador, pueden tener el software de última generación con todas las actualizaciones, con la mejor memoria, con la RAM del puto, es lo que sea, pero van a terminar haciendo unas cosas básicas que no cumplen los objetivos de comunicación. Entonces quiero que eso lo tengan sumamente claro. Entonces los estudiantes se quedan en plan de que si no, es que mi computador está repaila, o es que no tengo computador. En estos días incluso estaba hablando con unos amigos porque estamos viendo el problema de llegar y que algunos no tengan equipo, no tengan acceso a eso. Y por ahí estamos viendo que hay una plataforma digital que se llama Canvas, no sé si la han visto, les voy a compartir después el link cuando ya estamos trabajando en el asunto. Y lo que hace Canvas es darle como unas alternativas, obviamente muy básicas, no así que uno quede bruto, pero unas alternativas para poder diseñar en Internet y que ustedes eso lo puedan pasar a sus computadores o a sus celulares o a lo que sea, sin el perjuicio de que no tengo el programa o tengo esto, no tengo así que. Bueno, entonces voy a pausar aquí en este momento esta grabación, que era como la explicación de este asunto, de lo que es el diseño y por qué lo estamos trabajando, y ya en el siguiente momento les explico el ejercicio que vamos a desarrollar.